Hace unos días tuve una conversación con alguien cercano. No fue una discusión fuerte, ni siquiera fue especialmente tensa, pero hubo un momento en el que algo cambió. Estábamos hablando de una decisión que yo había tomado hace tiempo, y esa persona me planteó una posibilidad distinta, otra interpretación, otra forma de verlo. Y mientras me lo decía, yo ya estaba preparando la respuesta. No para entender, para defender. No estaba escuchando. Estaba esperando mi turno para justificarme. En ese momento no lo noté. Me pareció normal, natural incluso. Pero después, cuando la conversación terminó, me di cuenta de algo incómodo. No estaba defendiendo la decisión, estaba defendiendo la historia que me había contado sobre esa decisión. Y ahí entendí algo. En todos los episodios anteriores hemos hablado de decisiones, de interpretación, de control, de ego, de incertidumbre, pero quizá el problema nunca fue la decisión en sí. Quizá el problema es algo mucho más simple. La necesidad de sentir que tenemos razón. Si lo pienso con calma, es fácil entender por qué reaccioné así. No queremos tener razón por orgullo, al menos no siempre. Queremos tener razón porque necesitamos coherencia. Necesitamos que nuestra historia tenga sentido, que nuestras decisiones encajen, que lo que hicimos ayer no contradiga lo que creemos hoy. Si cada vez que alguien cuestiona una decisión nuestra tuviéramos que replantearnos quién somos, sería agotador. Así que hacemos algo más simple. Defendemos la versión que ya tenemos. No porque sea perfecta, sino porque es estable. Y la estabilidad da seguridad. En el póker lo vimos. El jugador que pierde una mano no solo pierde fichas, pierde la narrativa de que estaba jugando bien. En las decisiones del pasado ocurre lo mismo. No defendemos la decisión, defendemos la identidad que construimos alrededor de ella. Y eso es profundamente humano. No es maldad, no es arrogancia, es necesidad de estabilidad. El problema es que esa estabilidad a veces nos impide ver algo mejor. El problema no es que necesitemos coherencia, el problema es que a veces preferimos ser coherentes antes que honestos. Y esa es una diferencia enorme. Porque cuando alguien cuestiona una decisión nuestra, no solo cuestiona un hecho, cuestiona la versión que tenemos de nosotros mismos. Y eso duele más que equivocarse. En aquella conversación me di cuenta de algo que no me gustó reconocer. No estaba defendiendo lo que hice, estaba defendiendo quién creía ser. Y eso cambia todo. Porque cuando defendemos identidad, dejamos de escuchar. Cuando defendemos narrativa, dejamos de aprender. Y cuando necesitamos tener razón, la verdad se vuelve secundaria. Lo más inquietante de todo esto no es que discutamos más de la cuenta. Es que cuando defendemos nuestra narrativa con demasiada fuerza, nos quedamos quietos. Creemos que estamos siendo firmes, pero en realidad estamos evitando movernos. Porque cambiar de opinión no solo implica admitir un error, implica aceptar que la versión anterior de nosotros ya no nos sirve. Y eso asusta. Así que elegimos estabilidad en lugar de evolución. Elegimos coherencia en lugar de crecimiento. Elegimos tener razón, aunque eso nos deje exactamente donde estamos. Y quizá por eso repetimos patrones. Por eso volvemos a cometer errores similares. Por eso a veces sentimos que avanzamos por fuera, pero por dentro seguimos defendiendo la misma historia. La historia que nos mantiene intactos. La historia que nos protege. La historia que nos impide crecer. Hay algo más inquietante todavía. No siempre defendemos nuestra narrativa de forma agresiva. A veces lo hacemos de manera elegante. Buscamos argumentos mejores. Leemos artículos que nos dan la razón. Escuchamos opiniones que refuerzan lo que ya creemos. No parece resistencia, parece pensamiento crítico. Pero no lo es. Es selección. Elegimos la información que protege nuestra identidad. Y cuanto más inteligentes somos, más sofisticado se vuelve el autoengaño. Porque ya no gritamos, argumentamos. Y eso lo vuelve más difícil de detectar. Lo vemos en política, lo vemos en relaciones, lo vemos en trabajo, pero casi nunca lo vemos en nosotros. Y quizá ahí está el punto más incómodo. No nos engañamos porque seamos débiles. Nos engañamos porque necesitamos estabilidad. Y la estabilidad es adictiva. Si lo piensas con calma, la mayoría de nuestros conflictos no nacen del error, nacen de la defensa del error.
No discutimos por los hechos, discutimos por la identidad que construimos sobre ellos. Y eso explica por qué a veces una conversación pequeña se convierte en algo desproporcionado. No estamos hablando del tema, estamos hablando de quién somos dentro de ese tema. Y soltar eso es mucho más difícil que admitir un simple fallo. Hay algo que no solemos ver cuando defendemos nuestra narrativa. El coste no es inmediato, no se nota en el momento, no pierdes algo visible, no hay una consecuencia dramática. El coste es más lento, más silencioso. Cada vez que eliges tener razón en lugar de explorar, reduces un poco tu margen de evolución. Cada vez que justificas en lugar de revisar, estrechas un poco tu capacidad de cambio. Y eso no se siente grave, se siente estable. Pero con el tiempo, esa estabilidad se convierte en rigidez. Y la rigidez, cuando pasa suficiente tiempo, se convierte en identidad fija. Y una identidad fija no crece, se protege, se defiende, se vuelve más frágil cuanto más la blindas. Porque necesita cada vez más argumentos para sostenerse. Y ahí es donde empieza el desgaste. No el desgaste externo, el interno. El de vivir defendiendo una versión que ya no encaja del todo. Quizá lo que realmente tememos no es estar equivocados. Es descubrir que podríamos haber vivido de otra manera, que si soltamos esa narrativa, tendremos que aceptar que había otras posibilidades. Y aceptar posibilidades implica aceptar responsabilidad. Responsabilidad por no haber cambiado antes. Responsabilidad por haber defendido algo que quizá ya no tenía sentido. Y eso pesa. Mucho más que un simple error. Porque un error se corrige, pero una identidad defendida durante años requiere reconstrucción. Y reconstruirse no es cómodo, es incierto. Y la incertidumbre es justo lo que intentábamos evitar desde el principio. Piensa en una conversación reciente. Puede ser en el trabajo, puede ser en casa, puede ser con un amigo. Alguien te plantea una idea distinta. No te acusa, no te ataca. Simplemente propone otra forma de verlo. Y tú notas algo interno, una pequeña tensión. No es rabia, es resistencia. Empiezas a pensar en contraargumentos, no para entender mejor, sino para sostener tu posición. Y aunque por dentro sabes que quizá esa persona tiene un punto válido, no lo dices. Porque admitirlo implicaría mover algo. Y mover algo implica cambiar. Y cambiar implica soltar una versión tuya. Eso es lo que evitamos, no el error, la transformación. Nuestra identidad es una construcción, no es fija, es una historia que vamos actualizando con el tiempo. El problema es que esa historia nos da seguridad, nos dice quiénes somos, qué defendemos, qué creemos, y cuando algo la cuestiona, sentimos que se mueve el suelo. Por eso, muchas veces preferimos proteger la historia antes que explorar la verdad. Porque la verdad puede obligarnos a reconstruirnos. Y reconstruirse cansa, reconstruirse incómoda. Reconstruirse implica aceptar que la versión anterior era incompleta. Y eso toca el ego. Lo más incómodo de todo esto no fue darme cuenta. Fue comprobar que, incluso después de entenderlo, lo volví a hacer. Días después tuve otra conversación distinta. Otro tema, otro contexto. Y en el momento en que alguien cuestionó mi punto de vista, sentí lo mismo. Esa pequeña tensión, ese impulso casi automático de defenderme. Y ahí entendí algo todavía más inquietante. Saberlo no me inmuniza. Ser consciente no me vuelve inmune. La necesidad de tener razón no desaparece porque la hayas analizado en un podcast. Sigue ahí, más sutil, más silenciosa, pero igual de presente. Y quizá eso es lo verdaderamente humano. No que nos equivoquemos, sino que incluso cuando sabemos que podemos estar equivocados, seguimos defendiendo la historia. Hay algo que casi nunca decimos en voz alta. Cambiar de opinión no es difícil por el argumento, es difícil por el vacío que deja. Cuando sueltas una idea que llevabas tiempo defendiendo, durante unos segundos no sabes quién eres dentro de ese tema. Y ese vacío incomoda. Quizá por eso nos cuesta tanto soltar ciertas versiones de nosotros mismos. No porque sean verdaderas, sino porque nos dan estructura, nos dan estabilidad,
nos dan una identidad reconocible. Y quedarnos sin esa identidad, aunque sea por un momento, nos hace sentir vulnerables. Y evitamos la vulnerabilidad casi siempre, aunque eso implique quedarnos pequeños. Tal vez crecer no consiste en tener razón más veces, sino en tolerar mejor ese vacío. Tal vez no estamos defendiendo decisiones, tal vez estamos defendiendo la persona que creemos que somos. Y quizá la pregunta no es si estabas equivocado, la pregunta es, ¿qué parte de ti tendrías que soltar si admitieras que ya no eres esa persona? Tal vez crecer no sea tener razón, tal vez crecer sea aprender a quedarte sin esa versión y seguir avanzando igual.